Ah, estoy bichando los cosos de link que mandaron por ahí. No sé quién fue que lo mandó. Ah, el chiqui lo mandó. Se va al carajo, ¿Qué tiene cosa? como... No, esto de BIM tiene como... No sé cuántos cosos, como... Tiene como 5 capítulos, cosas, como 10 capítulos tiene y es de BIM nomás. Sí, 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 pero está bueno, o sea, yo lo entendí. Está bueno el beat. No me da la mente para usarlo, pero bueno. Sí. Sí, yo lo aprendí a usar nomás porque era... Porque... Ahí mm, viene el flexing de nuevo. A ver cómo flexea de que usa Vime en el No, teléfono. boludo, es una herramienta. ¿Y qué? Wow. No, no. O sea, todo, la gente, no sé, yo qué sé. Ya hoy en día yo no sé qué labura la Los gente. pros también, decilo, dale que le vas a decir. No, pero tipo, si tenés que andar laburando en la consola todo el día, boludo, tenés que... O sea, imagínate, tener que bajarte algo acá, o no sé, Sí, trabajo. obvio, pero acomodar algo, entiendo, pero la gente que programa en BIM ya. Bueno, y la diferencia entre acomodar algo y escribir ahí. Por parte tiene cositas, o sea, tiene colorcito y tiene un montón de plugins ahí que están buenos. Vos, yo iba a hacer algo y me olvidé de lo que iba a hacer. Iba a abrir el de esto. No interrumpo más, pero acordate de grabarlo. Sí, y hoy me avivé y ya grabo toda la pantalla porque, dicho y hecho, Ah, se ayer, veía cosas que no se veían. Ya. sí, viste que lo llegaste a ver el video, Sí, sí, lo vi todo. estaba medio horrible. Yo lo vi todo también después y dije, Te pa, agarró una aplicación a la nariz al final, pero está, después todo bien. sí, tengo mastic, boludo. Se me bobo. Eh, ayer hicimos esto, repasamos JavaScript, Vagrant, Mongo, todo eso, y hablamos sobre programación funcional, un poquito por arriba. ¿Vos tenés alguna pregunta de programación funcional, Juan, ahí que quieras tirar? Por las dudas ahí, a No, ver no, si. no, Ah, todo bien. Entendí. está. Sí, hoy que no está. Hoy que no está Santiago, vamos a precisar ahí a alguien que se ponga las pilas y pregunte. Ayer me cagó de preguntas, Santiago. Alguien que se desmutee ahí y me frene. Si no, sigo hablando para abajo. El único que no ve la pantalla suya. Eh, Calculo que Se ve sí. como que se murió ahí. A mí me pasó lo Ah, mismo. ahora sí. Ahora sí ¿Sí? veo. Sí, sí, ahora sí. Yo me saqué Antes la estaba en VPN y silencio. todo. Sí, capaz que porque tengo el Steam abierto, qué sé yo. No, no, ahora sí, joya, joya. Está. Eh, bueno, este lo vamos a hacer de acá, de lo que escribí el onboarding, no preparé uno de estos. No, este es más práctico. Eh, Así que vamos a empezar. Test Driven Development es una disciplina que consiste en crear pruebas, test, antes del código de aplicación. ¿Ah? Por acá encaré por el lado de practicar esta disciplina. Nos obliga a encarar el desarrollo de otro punto de vista y nos da unos beneficios ahí que no tenemos si no lo hacemos, ¿no? Para los beneficios no quise copiar, pero está esto, digamos, de cómo se llama Robert C. Martin Clean Architecture. Que acá, o mejor, capaz que no Clean Architecture, sino la de Clean Development. Este loco lo explica mucho mejor que yo. Yo lo quería pasar a escribirlo ahí, tipo, no me animé. Lo dejé así. Sí, sí, es bastante interesante. Además, él explica varias cosas y te lo deja bastante claro. También me lo he visto como dos veces, por lo menos tres veces. Este, de las leyes de Sí, TDD o el otro. sí. Sí, este es más tedioso, eso. Loco va ahí, aparte, los ejemplos que usa son muy nerd. Eh, pero viste, acá puse este beneficio que me parece que es el más
O sea, lo que más te da TDD es nada, la capacidad de que yo, por ejemplo, esto lo corro así y como pasan todos los tests, como que tengo 2 pendientes, digo, eso anda. Y tengo la confianza para decir, bueno, yo los voy a subir a producción porque corrí los tests y anda. Que por ejemplo, si no estuviera... O sea, si yo hiciera los test después, que no es la misma manera de programar, me pueden ir quedando agujeritos. Es como dice este loco, ¿no? Este loco dice, cuando yo hago los test después, si los test me fallan, sé que algo anda mal, pero si los test pasan, no te puedo decir que está todo bien. Eso me parece a mí que es lo más importante. Tiene otras tantas cosas que el loco habla por ahí, capaz que después mírenlo. Y ahí está todo mejor explicado. Yo acá lo que hice fue desarrollar más o menos qué son los tests, cómo funcionan, qué tipo de test hay, y después nos ponemos a hacer un par ahí con las reglas de TDD, así vamos viendo. Ideal estaría que alguien agarre y tipo hacerlo un cacho más interactivo, pero capaz que lo hacemos fuera. Porque o sea, esto es muy práctico, lo de los tests, la parte teórica es, bueno, vemos que es un test, cómo testear, y después es palo y palo. O sea, hay que sentarse a programar y practicar, digamos. Entonces, una test suite, ¿no? Es un programa que escribimos en paralelo con el código de la aplicación, que usa la aplicación y evalúa que todo funcione, ¿no? Entonces, por ejemplo, para pensarlo más a nivel de aplicación, yo tengo un formulario que pongo email y contraseña. Entonces después tengo otro de ahí que escuché que estaban hablando de Selenium y eso. Con Selenium creo que lo que haces es abrir, por ejemplo, el browser, buscas el formulario, lo llenas y te vas fijando paso a paso, lo vas usando, ¿no? Después corres el programa, corres la test suite y la test suite ya está programada para usar ese formulario que vos hiciste y te puede decir, tipo, mirá, yo qué sé, si hay un paso que es apretar el botón de guardar, mirá que no está el botón, tunga, revienta el test y te dice que tenés un problema que tenés que solucionar. Entonces un test suite es un programa que vamos a correr y nos va a decir si anda o no. Debería interactuar con todos los elementos de la aplicación más de una vez. Esto también es importante, o sea, es importante, por lo menos yo trato de que sean redundantes los tests. Ahora vamos a ver los distintos tipos de test que hay que pasan varias veces por los mismos lugares. De todas las maneras posibles, varios niveles de abstracción. Esto es lo que decía, cuando hacemos TDD bien, nos quedamos tranquilos de que en general, digamos, lo que no es obviamente no es que tipo hice TDD, entonces está todo bien, anda solo y no tengo que trabajar. Pero cuando haces TDD, o sea, por lo menos te puedes quedar tranquilo que lo que pusiste en el test te va a funcionar y es muy raro que salga algún caso de borde ahí en el que hay alguna funcionalidad que vos no esperaste. O sea, casi siempre lo vas como achicando el alcance de la aplicación que haces, de la función, lo que sea que estés probando. Entonces es muy difícil que algo se genere un caso de borde así que... O por lo menos en mi experiencia. No tengo muchas veces que digo, mirá lo que está pasando. Bueno, esto es un bolazo, pero capaz que está bueno encararlos más de mindset, ¿no? De cómo... Que ahí el otro día también haciéndolo con Carlos y haciéndolo con Martín y Gaby, también es una cosa que no es técnica, pero que está bueno tener en mente, ¿no? Como dice acá, cuando escribimos una prueba automatizada, tenemos que dejar de ser creativos y empezar a ver el código con ojo crítico. Esto como para empezar, o sea, para tener una idea de... Yo lo que quería hacer con esto, que cuando lo puse acá, es tipo... Que nos hagamos la cabeza de qué manera tenemos que estar pensando en el código cuando hacemos test. O sea, hacer test
no es lo mismo que hacer el código de la aplicación. Cuando hacemos el código de la aplicación, cuando hacemos el código del test, tenemos que tratar de ser lo menos creativos posible. Un test tiene que ser A, B, C, D, E, simple, fácil de leer, sin muchas partes móviles, o sea, directo tiene que ser el test. Llamo esta función, con estos parámetros me devuelve esto. Fin. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, de repente, si tenemos una función que tiene muchos casos de uso, como que da ganas de decir, mirá, este código está repetido acá y acá y acá, y me dan ganas de agarrar y crear una función aparte que haga esto que estoy haciendo en los tres tests. Eso en general hay que tratar de evitarlo en los tests. O sea, el código, que en realidad no hay código repetido en los tests. O sea, cada prueba es independiente. Porque de vuelta, es otro mindset. O sea, no estamos tratando de ser creativos ni de ahorrar tiempo. O sea, en el test siempre estamos tratando de esto, ojo crítico, ¿no? O sea, estamos tratando de buscar la mejor manera de probar el código, de ver dónde podemos encontrarle la falla, mejor dicho. O sea, voy a darle palo a esta función para ver si, yo qué sé, si le mando un número, ¿qué hace? Si le mando un string, se rompe. Yo qué sé, si le mando un objeto y le falta una clave, ¿qué pasa? Y todo así. Entonces, nada, redondeando, eso. Hay que tratar de no complicar los tests. ¿Tá? Y esto también, ¿no? O sea, TDD, que ahora creo que lo puse al final de todo, o sea, vamos a hablar de todos los tests, de todos los tipos de tests y todos los tests que a mí me gustan hacer. Y después vamos a ver cómo se hace. Pero como para adelantar, o sea, cuando vos haces TDD, escribís un poquito del test, el test falla, porque por ejemplo yo digo, bueno, voy a llamar a tal función, corro el test me dice, la función no existe. Bien, voy y creo la función y freno ahí y vuelvo al test. Entonces esa ida y vuelta, capaz que es la parte más difícil. O sea, el decir, bueno, ahora estoy testeando, ahora tengo que ser creativo y tengo que encontrar la vuelta. Pero ahora tengo que volver para acá y tengo que dejar la creatividad y tengo que ponerme a testear. Entonces tengo que ir y volver, ir y volver, ir y volver. Yo la estrategia que hago es, trato de pensar siempre como tester. Trato de no ser creativo, que capaz que es un poco para el contracorriente, pero trato de cuando hago el código de aplicación de ser lo menos creativo posible. Tipo, nada, porque también si no inventás cosas muy complicadas es mejor de entender después cuando lo vas haciendo. Y acá pasamos. Perdón. Una pregunta Dale. que capaz que nada que ver, pero ahora me deja, ¿no? ¿Cómo se manejan en las empresas que, por ejemplo, tienen tester? O sea, tipo, no, o sea, capaz tu experiencia ahí chambeando. O sea, en una empresa que tiene tester, capaz te dice, no, ni te preocupes por hacer esa vaina, que de última, no sé, Tetis, que es el tester, lo hace, o se recomienda igual hacerlo. Tipo, como buena práctica. Sí, yo recomiendo hacerlo igual. O sea, te cuento esta experiencia que tuve yo, que en un momento empecé a trabajar en una empresa y es tal cual lo que decís vos. O sea, no es un requerimiento. O sea, en este proyecto que estuve yo, o sea, entré, me dijeron, vos andá a leer el código y ellos tenían una test suite que nos daba, porque estaba abandonada, tipo, estaba tirada ahí. Era un proyecto chiquito porque era un microservicio que no hacía muchas cosas. Y nada, entonces cuando me dieron una tarea, me puse a arreglar la test suite, ¿no? Porque o sea, para arrancar de una base, porque aparte ya lo que tiene TD también es que es adictivo. O sea, después de que arrancás, tipo, yo voy y arranco un proyecto y si no tengo un test, si no puedo arrancar con un test, me pierdo, ¿no? Es como, no sé, es mucho más fácil ir a ver los ejemplos del código que tratar de entender lo que está pasando. Y nada, y después de ahí, o sea, mandé una pull request con test y tipo el líder ahí del equipo me dijo, opa, mirá, con test, no sé qué, con TD, no sé cuánto. Le digo, sí, vamos arriba. O sea, es una empresa enorme aparte también, ¿no? El proyecto había que mover no sé cuántos terabytes de datos de un lado al otro y teníamos que hacer como un script ahí, no sé qué mierda. Y nada, y de ahí en adelante era yo, ¿viste? Bajaba a master, corría los tests, medio que arreglaba los tests de los demás. Total, como
era una empresa de estas grandes, viste, que se mueven a pasos de gigante. Sí, sí. Tipo, nadie me apuraba. No era una startup que tenés que sacar todo ya y todo tiene que estar y que averiguamos esto. No, era tipo, bueno, tal. Entonces yo sacaba máster y si alguien dejaba un test sin terminar, lo corría. En general nadie agregaba test. Entonces lo que pasaba era que estaban los test viejos y los test míos. Entonces alguien mandaba una función o un archivo nuevo y venía sin test. Entonces cuando yo corría los tests era lo mismo, o sea, probaban lo mismo que estaba antes. Entonces era bastante fácil. Pero siempre mandaba las cosas con test y los locos era tipo, buenazo, es un plus, digamos, un extra. Sí. Ahí va, rico. Y este loco, el Bob Martin la historia que cuenta él en un video es que nada, que en la empresa de él había gente que mandaba, que nunca perdían la fecha, o sea, siempre entregaban en fecha, pero claro, entregaban archivos sin código adentro y eso es su problema del tester, lo decían. Entonces viste. Claro, el tester iba a correr algo y decía, acá no hay código. Y decía, bueno, eso es un bug. Y esa es graciosa. Que podés terminar. O sea, es un tema de empresa, es un tema de cultura de la empresa también. ¿Alguien tiene alguna pregunta más sobre esto? Así pasamos a lo duro. Están todos muteados. Ahí vino Santiago. Gracias, Santiago. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No quería interrumpir. Tranqui. Bueno. Yo en principio dudas no, porque entraste un ratito, así que... Ahí va. Sí, yo ya estaba diciendo a los gurises que teníamos que reemplazarte con alguien que preguntara. Que ayer me mataste la pregunta. Sí. Para que no esté callado. Vale, sigo con... Vale, ese tema lo que es testing y eso, poca cosa. Es fácil igual. Es bastante sencillo. Capaz terminamos antes. Capaz que ni hacemos 2 horas. Es un poco menos. Composición. Esto está mal redactado, yo después lo redacto de vuelta, pero un test tiene 3 etapas que van en este orden: precondición, ejecución y evaluación. Y al final puse que capaz que tiene 4 etapas. Porque en realidad los tests tienen 4 etapas, ¿no? Precondición, ejecución y evaluación. Y marcha más o menos como está en el diagrama este. Cuando yo voy a testear algo, digo, bueno, arranca el test, empiezo por la precondición. La precondición son todas las cosas que yo preciso para correr el test. El ejemplo que uso acá abajo es, por ejemplo, yo tengo una función que va a ir a buscar un usuario a la base de datos. Entonces, la precondición para asegurarme que esa función anda bien es que tengo que tener un usuario en la base de datos. O sea, entonces, en la etapa de precondición me voy a conectar a la base de datos y voy a tirar un usuario por ahí para poder después llamar a la función y decir, vos, buscame el usuario, no sé, por ID o por email, por lo que sea, buscamos tu usuario. Precondición, preparar todo, como dice acá, ¿ves? Es decir, precondición, contexto listo para ejecutar la función. Entonces ya está todo pronto para ejecutar. La segunda parte, a ver, si no me falta nada. Acá está el ejemplo de uno busca un usuario en la base de datos, etapa de precondición. Si no tenemos el usuario en la base de datos, ejecutar la función es medio el santo pedo, porque o sea, si no tenés un usuario en la base de datos ya sabés que no podés fijarte si va funcionando. La segunda etapa vamos a ejecutar la función. Entonces, en la parte de ejecución lo que hago es, mi función se llama findUser, ahí voy y ejecuto la función findUser. Y después, en la tercera etapa, acá, entonces tengo el contexto listo para ejecutar, ejecuto y termino con los resultados y los cambios en el contexto que son los efectos secundarios de la función, digamos, lo que hablábamos ayer. O sea, yo voy a buscar el ejemplo del usuario, capaz que no calza muy bien ahí, pero yo puedo tener una función que me devuelva algo y aparte tengo un efecto secundario. Entonces, después de que la ejecuté la función, ya tengo todo eso, ¿no? Tengo todo lo que cambió la función, yo ya lo tengo ahí. Y la última etapa es la evaluación. En la parte de evaluación lo que yo voy a hacer es, voy a mirar los resultados y los efectos secundarios y
voy a decir, como acá, ¿es lo que esperaba, sí o no? En el caso de la función de ejemplo esta de buscar el usuario, yo digo, bueno, toma el find user y le paso el ID del usuario. Ahí me devuelve el resultado. Entonces yo lo que agarro y digo, bueno, este resultado que me devolvió es el usuario que tenía que devolver. Si me devuelve el usuario que tenía que devolver, el test pasa. Si no me devuelve el usuario que tenía que devolver, falla el test. Y después, esto. En un mismo test vamos a tener eso varias veces. O sea, los casos de uso de mi función van a ser, bueno, la función findUser, así pensando en lo mío del voleo, tiene dos casos de uso. Cuando lo encuentra y cuando no lo encuentra. Capaz que tiene tres casos de uso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo findUser y recibe un email. Le paso el email del usuario que ya sé que está en la base de datos, me tiene que devolver el usuario, ¿no? Le paso un email cualquiera, me tiene que devolver, no sé, lo que me tengo que devolver. Y un tercer caso puede decir, no le paso nada. En vez de pasar un string, le paso un define. Que eso es solo en JavaScript, ¿no? Que no tiene los tipos duros. Entonces, como le puedo pasar un define, le paso un define. Y a ver qué hace. Entonces, esos son mis casos de uso. Y en todos los casos de uso, tengo lo mismo, ¿no? Precondición, ejecución, evaluación. Guardo el usuario en la base de datos, la llamo con el email, me fijo si volvió el usuario. Reseteo la base de datos, yo en general reseteo la base de datos para empezar de cero, vuelvo a meter el usuario, llamo a la función con un email cualquiera, el resultado tiene que ser null. De vuelta, precondición, llamo a la función de vuelta, el resultado tiene que ser lo que sea, no sé, si no le paso nada, que me devuelva null o lo que sea. Nuestro ejemplo tiene por lo menos dos casos, coincide, ¿no? En el caso que el parámetro coincide con el ID del usuario, o el email, o lo que sea que estemos matchando, y el caso en el que no. Y acá hay un ejemplo de Jasmine. Jasmine es una librería que te define estas funciones para que vos no tengas que andar poniendo if, esto no es igual a esto, throw error, ¿no? Es un poco más, te da un poquito más de flexibilidad con la sintaxis ahí. Entonces lo que hacemos en Jasmine, que igual después, imagino, acá no hay más nada de Jasmine, o sea, solo los ejemplos, no pretendí explicar cómo funciona Jasmine tampoco. Pero lo que hace es, bueno, describe, le decís lo que vas a probar, ¿no? Esto es un string nomás, esto es para formar después el reporte. Le decís, bueno, lo que voy a probar acá es la función de buscar usuario, ¿no? Y le pasás un callback, digamos, una función ahí, ¿no? Y después tiene before_all, que es para la precondición, ¿no? En la precondición yo guardo algo en la variable que tengo acá arriba y hago de cuenta que tengo esta función insertar y digo, base de datos insertamos este usuario. Y después tengo, bueno, cada it es un caso de uso, ¿no? O sea, después esto termina como buscar usuario, encuentra el usuario. Buscar usuario, no encuentra el usuario. Es para pintar nomás el reporte ahí. Entonces dice, y te encuentra el usuario. Acá en esta altura ya tengo la precondición, o sea que ya tengo el usuario. Entonces acá voy y digo, bueno, buscar usuario. Y le paso, este es el test de que encuentra el usuario. Entonces digo, buscar usuario y le paso el ID del usuario correcto. Y en este otro, como es el que no encuentra el usuario, voy a llamar a buscar usuario, pero con un ID cualquiera y voy a decir, bueno, y el resultado es null. Ahora vemos, hacemos un par ahí. ¿No llegaste a probar Yes? ¿Cómo se mira? No, ¿sabes que no? Sí, Yes. Esa veo que la usan pila, ¿no? Y está ¿Sí? bueno porque la terminal de, por ejemplo, de Visual Code, Visual Studio Code, tiene como no sé cómo mierda es, que te va tirando ahí como de inmediato, o sea, mientras vas escribiendo te va tirando, el test falló, o se puso verde. Tipo, no tienes que correr el comandito ahí, tipo. Y después lo pruebo, capaz. No sé, no. Yo qué sé, yo con Jasmine ya zafo. Obvio. Yo trato. ¿Cómo es? Más vale conocido. Claro. Pero bueno. Es muy parecido también, ¿verdad? En vez de describe,
Sí, hay algo que yo no entiendo acá, que es... hay gente que hace la diferencia entre BDD y TDD, que no sé cuál es la diferencia. Justamente, TDD versus BDD, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿Qué significa el B? B es behavior, comportamiento, orientado a comportamiento, pero para mí no hay la diferencia. Y la gente, o sea, lo que más he escuchado es que esto, digamos, describe tal cosa, hace tal cosa. No sé, es como que la gente que lo explica me lo explica así, como diciendo, vos, esto es BDD porque es orientado al comportamiento. Digo, pero esto es lo mismo que esto. Yo pongo test. Claro, capaz que acá pongo... Claro, acá pongo todo. Acá pondría test y pondría buscar usuario, devuelve un usuario. Pondría. Yo qué sé, esto es un poco más... No sé. Pongo acá en el describe y ya adentro pruebo la misma función. No sé cuál es la diferencia. Capaz que vale la pena revisar esto después, no sé si... Sí. No sé si hay algo ahí. Lo comparto. Es el lugar, ¿no? Sí. Entonces un test es siempre eso. Preparo, ejecuto y me fijo lo que pasó. Son muchos de esos. Esta que yo le mostré acá son 75, es eso mismo 75 veces. Tipos de test. Acá también me faltó hablar de esto, ¿no? Que puse al fin. Soy un boludo bárbaro, digo que está. Pero la postcondición es después, ¿no? Es como la precondición, la postcondición. Si yo tengo que limpiar lo que hizo la función, lo hago en la postcondición. La postcondición en general la uso. Bueno, estos test que yo corrí acá son test del servidor web. Entonces yo levanto el servidor web, le tiro un montón de requests, ¿no? Entonces mi precondición es que el servidor web tiene que estar andando. Y un montón de cosas que tienen que estar en la base de datos. Entonces yo corro la precondición, levanto el servidor. Le tiro un montón de requests al servidor y me fijo que devuelve. Me devuelve y yo digo, bueno, esto está bien, esto está mal. Y la postcondición es que, bueno, cuando terminé de evaluar todo, apago el servidor web. Porque si no, creo que Node queda como colgado ahí y dice, bueno, no se apaga hasta que el servidor no se va. Entonces, yo por las dudas le pongo la postcondición. Digo, server, bajate. Esas son las 4 etapas que tienen todos los tests. Estaría bueno ver si alguien lo hace diferente. Capaz que esto yo siempre hice así. Siguiente sección. ¿Preguntas? No. Vamos bien. Sí, por ahora bien. Vale. Golazo. Por ahora, bien. Vamos. Sí, o sea, yo ya sé que aparte, ¿no? Con Carlos ya estuvimos dándole ahí, tuvimos como 2 días palo y palo con los tests. Y con Martín y Gaby, les cuento para los que no saben. Con Martín y Gaby ya armamos toda una aplicación. Estos tests, en realidad estos tests los hice yo solo, pero todos los que están adentro de la otra carpeta los hicimos con Gaby y con Martín. Así que ya son veteranos del testing. Tipos de test. Bueno, se puede probar de muchas maneras diferentes. Y los ejemplos que pongo acá, bueno, ¿no? Podemos hacer el ejemplo como decía al principio. Yo puedo levantar un browser, ¿no? Puedo levantar un Chrome entero y empezar a tocar botones desde el Chrome y ver lo que pasa, ¿no? Pruebas que simulen ser personas reales, sería eso, más o menos. Que interactúen con el servidor HTTP, como decía recién, ¿no? Que levanto el servidor, le tiro un montón de requests y veo lo que pasa. Que ahí ya no estaría probando la interfaz de usuario. O que trabajen sobre una sola función, que estos son los más comunes, digamos, porque cada función debería venir con su archivo de test, con todos los casos de uso ahí. ¿No? Este diagrama es el mismo diagrama que estábamos viendo acá, ¿tá? De las capas de la aplicación. Y en algunos casos yo, por ejemplo, no le hago unit test, le hago unit test a la parte de aplicación y a la parte de base de datos. Esta capa de Database Adapter, ya ayer dije que me parece que es medio fruta, me parece que la puse ahí pensando en otra cosa. A esta parte de HTTP, en general no le hago unit test,
porque no hay mucho contenido acá. O sea, de este lado hay una función que hace una llamada HTTP y más nada. Que tal, digamos, si no la probás son 30 líneas de código que quedan sin probar, de lo más común del mundo, que son de HTTP. Y acá más o menos lo mismo. Porque lo que hay acá es un ruteo, es tipo, bueno, me llega un path así, me llega barra init, barra onboarding, barra tree, barra master, y yo tengo que encontrar la función que tiene que responder a esa URL. Y es lo único que hay, digamos. Llega tal string, voy a tal función. Llega tal string, voy a tal función. Y tal, la interfaz de usuario. Tengo un proyecto que testeé todo y capaz que salió bastante bien. Pero nunca más lo hice así. O sea, nunca más me puse. Porque cambia tanto la interfaz de usuario que es muy difícil. Es un embole tener que andar testeando todo. Entonces unit test se lo metemos a la aplicación de adelante, de frontend, la corre en el browser, que después vamos a ver bien de qué se trata. La aplicación de backend, que esto, digamos, es la carne del proyecto, ¿no? Son todas las reglas de negocio. Y a la base de datos porque, nada, la base de datos es bastante importante por tema de seguridad de cosas, ¿no? O sea, si tengo que fijarme, yo justo hoy estaba haciendo un coso que guarda contraseñas, entonces tengo que meter un par de test ahí de fijarme que no las guarde peladas y cosas así. Lo otro que tiene bueno tener los tests sobre esta capa es que, por ejemplo, ya de por sí la arquitectura esta me da la flexibilidad, digamos, si yo tuviera, como tenemos ahora, Mongo en esta capa, y yo el día de mañana quiero decir, a la mierda Mongo, quiero poner MySQL, yo me puedo quedar con los unit tests y puedo cambiar la implementación de las funciones. Más o menos, ¿no? Porque las precondiciones de algunos tests van a hacer que hayan cosas en Mongo específicamente. Pero capaz que me puedo quedar con el 80% del código, ¿no? Porque voy a tener un test que dice, bueno, yo tengo la función find user, buscar usuario, que le doy un ID y me devuelve un objeto. Eso de que le doy un ID y me devuelve un objeto, digamos, se mantiene constante sin importar qué base de datos yo estoy usando. O sea, lo guardo en Mongo, lo guardo en MySQL, me da igual. Entonces los unit tests, ahí capaz que tengo que cambiar algunas precondiciones para decir, bueno, meto el usuario en MySQL, meto el usuario en Mongo. Pero en general te los puedes quedar y puedes reescribir todo. O sea, los puedes usar para cambiar de base de datos si querés. ¿No? Creo que me salteé la parte de unit testing. Me empecé a hablar de unit testing sin entrar acá. Sí, me salteé todo. El tipo de test va a depender de la parte del programa con la que interactúa y el objetivo del test. Vamos a ver los diagramas ahora. Los unit tests son los que trabajan sobre una sola función, ¿no? Find user, hace esto, esto y esto. Eso es un unit test. Vamos a repasar medio rapidito. Test de integración. El término test de integración, por lo que anduve mirando cuando puse a escribir esto, es bastante amplio, digamos. La gente le llama test de integración a todo lo que no es un test unitario. Porque o sea, digamos que si hay más de una unidad, por así decirlo, que están trabajando juntos, ya es integración. Yo el término integration testing lo uso en general para el test que estaba diciendo recién del servidor. Levanto el servidor y le pego al servidor y me fijo, claro, no, ahí cuando yo le pego al servidor me estoy fijando que todas las funciones del servidor para atrás estén funcionando bien entre ellas. O sea, el servidor encuentra la función que tiene que hacer en base a la URL, ejecuta la función y esa función llama a todas sus dependencias y todo anda bien. Cuando yo diga integration testing me estoy refiriendo a esto. Pero sepan que o sea, por lo que busqué yo, integration testing es un término bastante amplio. Y después, end-to-end testing, como decía recién, digamos que es como se puede entender como un subtipo de integration testing. Es un test de integración también porque prueba todo, pero el chiste es que el loco va de punta a punta. Este es el test con Selenium, ¿no? Yo voy a levantar el servidor web, también voy a levantar un Chrome, voy a apretar los botoncitos en Chrome como si fuera una persona real y voy a ver lo que pasa. Y todo eso va a estar trabajando en conjunto con el servidor web, todo lo que hay detrás del servidor web, toda la interfaz de usuario, toda la parte de la aplicación de frontend, todo. Esta comunicación HTTP, todas esas cosas.
Entonces esos son los tres tipos de unit test. A ver si no me salté nada acá. Por eso decía, el tipo de test va a depender de qué parte del programa estemos probando y el objetivo del test. Que esto también, a ver, estos son tres tipos de testing. Si vos buscas types of testing, te van a aparecer listas así. 1, 3, 8. Unit testing, component testing. Me imagino que component testing será, yo qué sé, agarrar más de una unidad y ponerla junta. Smoke testing, o sea, hay varias. Y es todo medio así, ¿no? O sea, son como palabras aleatoriamente combinadas y algunas significan cosas y otras no. ¿Y los automated unit test pintan algo ahí o es lo mismo que unit test? Estos son todos automatizados. Cuando vos decís automated, lo que decís es esto que yo decía al principio. Una test suite. Estos son los tests automatizados, ¿no? Es un programa que nosotros corremos. Ahí va. ¿Entendés? Que después vos lo pones a correr, yo qué sé, todos los miércoles. Si querés. Que eso creo. Ahora vemos cuando vayamos por abajo los tipos de test. Porque obviamente hay algunos tipos de test que no los corres todos los días. Los unit test, en general cuando haces unit testing o integration testing, ahí testeas primero, digamos. Yo voy a escribir el test y a medida que el test me vaya diciendo que le faltan cosas a la función, voy a ir diciendo ida y vuelta. Como es unit testing, estoy probando una partecita chiquita del programa, corro el test, pumba, ¿no? Les muestro acá, ¿no? Yo corro acá, corro Jasmine, pimba. Bueno, ya la cagué. Tiene un error. Así. Yo tengo 178 tests acá. Y corrieron todos así. Y estos son tests unitarios. No son todos tests unitarios. No, sí. Sí, son todos tests unitarios. No hay test de integración ahí. Esos corren más rápido. Porque como cada test prueba una sola función, son más ágiles. Entonces eso los podemos correr bastante rápido. No, ¿por qué decía eso? Porque los end-to-end, que son más heavy, que tenés que levantar Chrome, el servidor web y esto y lo otro, como son más pesados, en general no los corres todos los días. O sea, estos son más los de tester, digamos. El tester se sienta y va escribiendo código en Selenium para... No sé si se escribe código en Selenium, como mierda. Creo que tiene una herramienta ahí. ¿Sí? Yo vi una vez tiene un IDE que vos lo vas haciendo si querés, tipo, y grabás los movimientos de y eso. Si no, lo puedes hacer un código, sí. Eso fue lo que yo había visto, sí. Una extensión de Chrome había visto yo. Que prendías y ibas cliqueando. Pero esos test son más pesados. Aparte, para levantar Chrome, hoy en día se puede hacer. Pero antes no voy a decir nada. Voy a decir una pavada. Estos tests en general vos decís, los corro al final del sprint. O a la mitad del sprint por si falla algo y lo tengo que arreglar. ¿No? Vamos a ver si me falta alguna información acá. Muchas razones diferentes para probar. Lo que le decía el objetivo del test, porque el objetivo del test puede ser distinto, ¿no? También están los test de carga, por ejemplo, acá performance testing, que son los no funcionales. Los test de carga, los test de estrés, todo así. Que esos son más orientados a ver otras cosas sobre el sistema. Por ejemplo, los test de carga son... voy a levantar un servidor con la configuración de producción, digamos, voy a levantar un servidor de producción y le voy a mandar 1.000.000 de requests a la vez a ver cuánto aguanta. A esos en general te dibujan tipo una gráfica de cantidad de requests y tiempo que demoran en generar la respuesta. Pero vos ya decís, bueno, a partir de 10.000 requests empieza a enlentecerse. Entonces ahí cuando decís, bueno, si espero tener 20.000 usuarios y recibo 10.000 usuarios, ¿entendés? Ahí pongo 2 servidores y ahí deberían dar. Entonces tipo de test hay un montón y varían según el objetivo también. Según esto que estamos viendo acá, lo que yo tengo acá en la guía esta son todos funcionales, o sea, de funcionalidad. Los no funcionales son otra cosa. Tipo de test. Capa de programa, no sé qué, esto onboarding, esto es el tipo de onboarding. Acá no sé si falta mucho, ¿no? Unit test, la prueba de
Concepto de unidad de carga central. Esto también, ¿no? Cuando digo unit test, el unit puede cambiar dependiendo del equipo y del paradigma de programación que estemos usando. En el funcional, el unit va a ser una función. Voy a agarrar una función, voy a probar eso. Pero si estuviera trabajando en objetos, el unit podría ser un objeto y ahí ya tengo más de un método y más de una cosa que tengo que probar, ¿no? Hace tiempo que no laburo así que no sé, yo qué sé, no sé si la gente agarrará un método y dirá, bueno, voy a probar este método. Pero está. Y el equipo también, ¿no? Porque capaz que el equipo dice, bueno, el unit en realidad son todas estas funciones a la vez. Así, bueno, está. Esto es lo que estaba diciendo recién. Claro, y esto es lo de los unit tests que decía recién, ¿no? Nos permiten empezar a probar el sistema desde temprano y nos dan granularidad, porque tengo un test para cada pedacito del software y arranco por ahí, ¿no? Con TDD yo arranco escribiendo el test y el test va a ser casi siempre el test de una unidad, de una funcioncita. Voy a arrancar una funcioncita y después voy a ir construyendo para arriba. Yo a veces hago primero los test de integración nomás por chiviar, pero nunca, o sea, siempre tenés que empezar a poner el código de aplicación en las funciones chiquitas. Vamos a apurar un cacho. ¿Esto lo aprendí yo? Sí. Ahora le puse que grabara toda la pantalla porque acabé todo yo. Un integration test prueba más de una función en conjunto. El nivel de integración depende mucho de las opiniones del equipo. Esto de vuelta. O sea, yo lo trato de probar desde el servidor web, pero también puedes escribir los test de integración desde la capa de aplicación. La capa de aplicación van a ser un montón de funciones con los casos de uso. Si yo puedo crear una sesión y buscar, no sé, y subir un archivo, esos dos van a ser funciones en mi capa de aplicación. Entonces yo en vez de levantar el servidor web, digo, ¿sabes qué? Voy directo a esa función. Llamo la función y me fijo que haga todo lo que tiene que hacer y no pruebo el servidor web. Entonces capaz que el nivel de integración vos decís, voy a probar acá, voy a probar acá. Acá vamos a probar la integración entre el servidor HTTP, la aplicación, la base de datos y los demás servicios externos. Servicios externos. Acá también probás si tu aplicación manda un mail. También ahí vas a probar eso. O sea, yo quiero recuperar la contraseña, mando un request a /recuperar contraseña y eso debería mandar un mail. Entonces los servicios externos también los probamos. Un test de interacción nos ayuda a probar los puntos de entrada de la API. No sé lo que estamos hablando. Nos sirven de documentación, eso está bueno. Porque, por ejemplo, yo ahora tengo que hacer un frontend para esa API que corrí los tests. Cada vez que desde el frontend quiero usar una API, ¿qué hago? Voy al test. Porque el test termina siendo request, ¿no? Termina siendo post a esta URL, resultado es así, parámetros son así. Entonces ya al mismo tiempo que me aseguro de que funciona la aplicación, también estoy generando la documentación de todos los casos de uso de la aplicación. Y eso es lo que está bueno, por eso está bueno probarlo desde el HTTP, porque ahí ya, cuando haces el frontend ya tenés todo eso ahí a la vista. Los tipos de test, test de integración, esto es lo que decía yo recién. Cuando hablemos de test de integración vamos a hablar de un test desde el servidor web. End-to-end testing. Acá yo estoy bastante flojo también, porque ahora justo últimamente me estaba a poner a mirar esto. Puppeteer, que es una librería que hicieron los tipos de Chrome, que lo que es básicamente un Chrome. Vos haces npm install Puppeteer, luego te baja el Chrome y te baja la librería. Y con la librería lo que haces es manejar el Chrome. Acá hay un ejemplo, mira. Launch, puppeteer.launch, me devuelve un browser. Pongo new page. Supongo que ahí estaría como abriendo una nueva tab en el browser. Go to para ir a la página. Y aparte tiene otras. No es para testing, o sea, puedo usarlo para testing. Puedo decirle, vos cliquea este botón y léeme lo que dice allá. Pero también sirve para esto, ¿no? Le saco un screenshot. Creo que puede sacar un PDF también. Acá mira, page PDF. ¿Qué más puede ser? Eso Selenium también podemos. Sí, pero Selenium me parece que es más hacker, más viejo.
Es más Pero esa cosa, voy a hacer tipo web scraping y todas esas cosas, lo puedes hacer con Selenium. Esto lo que a mí me da de bueno es que lo hicieron los tipos de Chrome y lo hicieron con la API que ellos mismos armaron. O sea, ellos hicieron Chrome, le hicieron la API de DevTools, esa que cuando aparece el F12, que eso tiene una API también, ¿no? Acá dice DevTools Protocol, y después le hicieron la herramienta arriba. O sea, me parece que es más limpio. Selenium, lo que pasa es que Selenium tiene tantos años que Sí, obvio. te mueve el mouse, no sé. No sé cómo mierda hacer Selenium. Pero en la época yo que sé, de Internet Explorer 6 y el Firebug. ¿Alguien llegó a usar Firebug? No. Esta consola que tiene Firefox ahora, la hizo un tipo. Nunca lo sé. ¿Nunca lo usaron? Pero esto tiene 1000 millones de años ya. Acá está, mirá. En 2006 lo hicieron. Y claro, vos lo tenías que instalar, era una extensión de Firefox. Firefox 1.0. Y en un momento, los locos de, ¿no? Boom of Firefox Extensions. Y en un momento lo hicieron este kit de DevTools. Y ahora apretás F12 y aparece. Pero antes esto era una extensión. Que la hizo ahí uno. Mirá, Ajax Login. Nada. Cosas de la vida. Eso de Internet Explorer 6 eran las herramientas de antaño. Esto. Puppeteer. Y los test de end-to-end. Que yo medio que estoy recién bichando a ver cómo se hacen ahí. El otro día estaba con el Gaby ahí tratando de ver cómo miércoles podía hacer un test de end-to-end. Pero o sea, hablando así a la ligera, la idea es que se ejecute en un ambiente muy parecido al de producción, ¿no? Para que replique lo más que se pueda el ambiente donde va el usuario a estar, ¿no? Pueden ser los que más valor agregan al test suite, porque o sea, si vos replicás un usuario es tipo, no hay, primero que probás todas las capas del software, ¿no? O sea, estás probando la interfaz con todo lo que tiene atrás. Entonces ya probar todo al mismo tiempo y saber que todo al mismo tiempo anda es más valor que saber que la mitad anda. Pero son muy costosos por obvias razones, ¿no? Primero, porque tengo que probar todo a la vez. O sea, tengo que tener todo hecho antes de poder hacer un end-to-end test. Tengo que tener la API y todos los componentes que vamos a usar. Son costosos para ejecutar porque tengo que tener el Chrome, tengo que tener el servidor web, tengo que tener todo andando. Y son costosos para desarrollarlos por lo que decía recién de, por ejemplo, si tengo servicios externos. O sea, tengo que pensar en absolutamente todo. Bueno, acá escribí alguna boba de eso. Cuando hacemos test que van de punta a punta tenemos que considerar, claro, desde el CSS hasta los servicios externos. Yo la vez que usé Selenium, por ejemplo, que fue una vez hace 10 millones de años, el problema que tenía era que, claro, el loco me rezongaba porque las cosas que yo quería cliquear no estaban escondidas, ¿no? Si vos le decías, bueno, buscame el botón con el ID tanto y apretámelo, el loco te respondía una cosa así como, el botón con ID tanto no está visible. Entonces vos ahí tenés que pensar en la interfaz, ¿no? Y después que lográs apretar el botón, tenés que decir, pucha, yo estoy tratando de recuperar contraseña y esto va a tratar de mandar un mail. Pero vos tenés que ir a cambiar el coso del servidor web para que no mande el mail, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver abajo, que dice contract testing. Vos no querés que tu test gaste un crédito no, porque los mails se mandan en general con herramientas tipo SendGrid. Yo uso SendGrid porque tiene el plan gratuito pero estos locos te dan una cierta cantidad de emails. Si yo mandara un email cada vez que corro los tests, primero todos los servidores de mail me van a poner en spam, seguro, porque soy una metralleta de mails. Y después, nada, voy a ir a gastar un crédito. Entonces ahí me tengo que acordar, bueno, aparte de acordarme de que el botoncito cagado ese tiene que estar en la pantalla porque yo lo puedo tocar, después tengo que pensar de que eso va a mandar un mail. Entonces son bastante costosos. No sé cómo lo harán ahí
en TSS con los testers. Si los testers tienen este conocimiento de decir, bueno, mirá que esto va a mandar mail, o si le dan los ambientes ya preparados, no sé, capaz que le dan los ambientes. Creo que todo es en Sandbox. Claro. Entonces le dan el ambiente de Sandbox y Sandbox no está configurado para mandar mails. Ya viene configurado con un coso que no. Creo que sí. Todavía no llegué ni a testing yo. ¿Qué estoy leyendo acá? Esto es lo que hice recién. Al mismo tiempo, estos tipos, muchas cosas funcionando a la vez, hace que ejecutarlo lleve mucho tiempo y recursos. Por esto mismo que digo, no los corres, no los corres todos los días ni los corres mientras estás desarrollando algo. Tipo, haces todo, haces el test de integración, haces la interfaz y después o viene un tester y te hace el test automatizado de punta a punta, el end-to-end, o lo haces después que terminaste. No es parte del día a día del programador. Y estos son los 3 tipos de test que para mí son los importantes. Y por ahí va la parte de tipos de testing, que creo que la hice más larga de lo que debería, pero capaz que es mejor. Cuanto más información mejor. Esta parte que viene ahora, ahora leyéndolo me doy cuenta, ¿no? Que pasa de algo más light, más teórico, a esto que es otro concepto de testing, pero es medio bomba. Capaz que lo mejor que podemos hacer ahora es empezar a meter algo de código en algún lado. Hacer así. No sé, voy a hacer una carpeta ahí, cualquier cosa, boarding. Y vamos a tirar un par de ejemplos sobre. Vamos a hacer un par de tests, así después tenemos algo como para probar esto de contact testing. No sé, vamos a hacer spec, nada spec, describe. No sé qué podemos hacer. Función nada. Entonces lo primero que hago es me traigo la función. Por ejemplo, le pongo fn a la función que voy a probar, ¿no? Bueno, ya podemos ir viendo lo de TDD. Creo que las reglas de TDD las puse acá abajo. Acá está. Vamos a ver esto y después vemos lo otro. Capaz que hasta lo corto arriba. ¿No? Las reglas de TDD son 3. La primera regla dice, no puedo escribir código de aplicación a menos que sea para satisfacer un test que está fallando, ¿no? Entonces yo acá voy a borrar esto por ahora. Corro el test, corro la test suite, digamos, y nada me está fallando, digamos. Más allá de esto que me dice, no tenés ningún test, no hay nada que esté fallando, entonces, por la primera regla de TDD, yo no debo escribir código de aplicación todavía. Esto quiere decir que debemos empezar por escribir el test. Entonces debo empezar a escribir el test. La segunda regla dice, no debo escribir más del test de lo que es necesario para que falle. Entonces yo lo que voy a hacer es, spec, vamos a poner otra cosa. Nada, queda medio feo. Ejemplo. Ejemplo queda 10 veces mejor. Qué pelotudo. Por ejemplo, ¿no? Tengo describe tal cosa. Creo que si corro esto me falla, pero por Jasmine, digamos. Describe espera una función como argumento, no sé qué. Entonces yo voy a decir, voy a ir escribiendo el test, voy a poner ejemplo, lo corro y me sigo con la misma, ¿no? Más allá del error de la librería, me sigue diciendo, está todo bien, terminó, no hubo specs, no tengo ningún error. Todavía no me encontré con la tercera regla. La segunda regla decía, no debo escribir más del test a partir de que falla, solo lo suficiente para que falle, ¿no? Entonces acá ya escribí el test, pero no falló, entonces sigo escribiendo el test. Entonces voy a hacer así, voy a decir, bueno, voy a traer mi función, ejemplo.js, y acá sí, acá esto ya falla, ¿no? Porque me dice puse va, Jasmine. Tremendo error, ¿no? Entonces acá luego me está diciendo, no encontré el módulo que me pediste. El require no anduvo. Entonces ahí, segunda regla.
No se debe escribir más del test de lo necesario para que falle. Ya falló, no debo escribir más test. Tercera regla dice, o sea que, ahí está la segunda y la primera, ¿no? Es medio confuso, pero después que entrar. No se debe escribir código de aplicación a menos que sea para satisfacer un test que está fallando. O sea, ahora debo escribir código de aplicación porque tengo que satisfacer el test que está fallando. ¿Ah? Y acá donde aplica la regla 3 también, que dice, no debo escribir más del código de aplicación que el necesario para satisfacer el test que está fallando. O sea, ni bien logre hacer que el test deje de fallar, dejo de escribir. ¿Ah? Y vuelvo a escribir el test. ¿No? Entonces ahora voy a correr acá, me dice que no encontró el módulo. Voy a decir vi ejemplo.js y vamos a ver si con crear el archivo nomás ya alcanza. Crear el archivo ya alcanza. Entonces, la regla 3, no debo escribir más código de aplicación que el necesario para satisfacer el test. Genial. Vamos a abrir acá los dos. Upa. Ahí. Entonces no sé qué quiero que haga esta función. A ver, it. Vamos a poner un ejemplo que sirva para todo. O por lo menos que sirva para explicarlo de contract testing. No, vamos a hacer dos funciones. Esta suma dos números. Suma dos números. Escribo eso, corro. Test pending. Cuando no le pones la función acá, te lo anota como un test que está para terminar. Suma dos números. Sí, no es necesario correr el test todo el tiempo, pero yo lo voy corriendo. Para que se me acaba la batería. Ya vengo. Pronto. ¿Andan ahí? Sí. ¿Quién se fue? ¿Santiago? Sí. Estamos. Bueno. Y esto sigue grabando. Vamos arriba. Creo que estaba haciendo el test acá. Entonces suma dos números, ¿no? Entonces, yo voy a decir, bueno, mi función le paso dos números, le paso el 5 y el 6. Entonces ahí escribo eso. Y ahí ya tengo un problema. Me dice, fn no es una función. ¿No? Como yo le puse los paréntesis, después de fn, lo que le estoy diciendo a JavaScript es, fn es una función y quiero que me la ejecutes con estos dos parámetros. A lo cual el loco me responde, sí, está todo bien, pero fn no es nada, no es una función. Y tiene razón, porque yo el archivo, el require acá, no tiene nada dentro. Entonces no puede ser una función si es nada. Entonces voy a decirle, bueno, module exports function. Y de vuelta, ¿no? Acá está la misma regla que me dice, yo no puedo escribir más código que el suficiente para hacer que el test pase. El test me dijo, fn no es una función, yo lo que hago es hacer que fn sea una función. Corro, listo, pasa. Como pasa, no puedo escribir código de aplicación, tengo que hacer que un test falle para empezar a corregir el test de aplicación. Entonces voy a hacer que este test falle ahora. Y voy a hacer que falle haciendo una cosa así, ¿no? Voy a decir var, resultado. Ahí una variable no hace que el test falle. Pero voy a decir que expect, espero, ¿no? Y esto de expect también es parte de Jasmine, ¿no? Esta parte de Jasmine ahí. Me deja hacer una cosa así, ¿no? Espero que tal variable tenga tal valor. Entonces, resultado en este caso debería ser 11. Y si ahora acá lo corro, ahora sí me falla porque me dice, esperaba que un define sea 11. Lo que me está diciendo es, de este lado tenés un 11, pero esto es un define.
y vos querías que define fuera igual a 11. Todo lo que yo voy a hacer acá, y esta es la parte, yo no sé cómo explicar esto, pero el video del Robert está impecable para entender justamente esto. Y esto es lo que yo decía, pausa, total, porque esto es lo que yo decía al principio aparte. Si yo me hiciera el vivo, no es que me hago el vivo, pero si yo estuviera pensando como programador, lo que digo es, leo esto, y digo, ya entendí. Esto es así. Tengo dos números, tengo el número A, el número B, y yo devuelvo A más B. ¿No? Corro, pasa, genial. Problema. Al hacer esto, yo rompí la tercera regla, que dice, no se debe escribir más código de aplicación que el necesario para satisfacer el test que está fallando. Voy a volver para atrás y vamos a ver el error de vuelta. El loco me está diciendo, un define no es 11. Todo lo que me está diciendo, que no me está diciendo que tengo que devolver el resultado de los dos números. Me está diciendo que tengo que devolver 11. Y ahí, de vuelta, hay que ir a ver el video del loco este, porque lo hace con los factoriales y no sé qué, y ahí sí lo lográs ver, onda, con efecto de explosión cerebral. Pero esto es un ejemplo que funciona. Y este test está bien, y este código está bien. El problema que yo tengo acá es que digamos, el test de esta función está incompleto, ¿no? Y esta es una de las cosas que me permite a mí hacer TDD. ¿Cómo explicarlo? Por eso decía que no sabía cómo explicarlo y que quiera ver el otro video, porque yo no sé explicar esto. O sea, es un sentimiento. Nada, o sea, a medida que vos vas agregando test, vamos a hacerlo por la práctica, ¿no? Vamos a hacer suma dos números, vamos a hacer así, suma 5 y 6. Y acá vamos a poner suma 2 y 3. ¿No? Vamos a hacer el mismo proceso que estábamos haciendo hoy. Voy a seguir, como el test, ¿no? El test ya pasó, voy a seguir con las reglas y voy a decir, bueno, como no puedo escribir código de aplicación hasta que no tenga un test que falle, voy a ir a hacer el test. Entonces escribo una nueva, ¿no? Porque este ya está completo. Vamos a refactorearlo un cachito, lo prolijamos así. Esperamos que fn de 5,6 sea 11. Y le agrego una segunda prueba, ¿no? Le agrego ahí, ese yo sé que no falla. Sigo escribiendo el test. Y ahora lo que voy a hacer es, dije 2 y 3, ¿no? Entonces voy a hacer fn de 2 y 3. To be 5. Entonces acá es donde ya TDD empieza a hacer su magia, ¿no? Porque ahora sí, el mismo test me está forzando a mí a aplicar la creatividad. Ya no puedo, este chiste ya no me sirve más. Entonces acá sí tengo que decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para que si yo le paso 5 y 6 me devuelvo 11, si le paso 2 y 3, y acá sí es cuando yo digo, bueno, para que estos dos test pasen, yo tengo que tener dos números y devolver la suma de los dos números. Y ahí pasan los dos tests. Ahí no le fallé a la tercera regla. Porque no escribí más código del necesario para que los tests dejen de fallar. ¿No? Si yo hubiera hecho lo mismo acá y hubiera dicho, quiere que no sea 11, que sea 5. Y borro el 11 y pongo un 5, me falla el otro. Me dice, pero ahora me devolvés un 5 y en uno yo quería que fuera 11. ¿No? Entonces ahora sí tenemos que aplicar acá la creatividad. Y obviamente este es un ejemplo recontra choto. Pero en otros ejemplos más complicados, por ejemplo como el que hace este loco en el video ese, se ve perfectamente. En ese o en el de... Había uno que era Roman numeral
Espera. Test Driven Development. Este también es bastante conocido. Está, y el loco haciendo TD, ¿no? Esto vale la pena capaz que hablar un cachito. Por ejemplo, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces yo digo, bueno, 1 tiene que ser la I. Genial. Return I. Buenazo. Ahora le paso un 2. El 2 tiene que ser II. Entonces digo, genial. Voy a poner una I por cada número que me pasen. Si me pasan un 1, pongo una I. Si me pasan un 2, pongo 2I. ¿Está? Agrego el test del 3, ¿no? Vengo acá y digo it, devuelve 3. Y cuando pongo el 3, ese test ya automáticamente ya pasa. Porque yo estoy devolviendo una I por número. Entonces me pasas el 3, yo te devuelvo 3I. Ese test ya pasa. Ahora, cuando empezás a poner el 4, el 5 y el 6, ya es un poco más complicado, ¿no? Porque cuando yo te paso el 5, no me tenés que devolver 5 Is. Me tenés que devolver la B, pero tenés que seguir devolviéndome la I para 1, 2 y 3. Entonces, la manera que voy construyendo con el ejercicio este es bastante copado. A ver si hay en YouTube. También tengo ganas de verlo. ¿Qué estoy buscando? Roman Numbers Cat. Después lo busco y lo comparto. Lo busco y lo comparto porque si no voy a tener también. Pero está ese ejemplo, está el ejemplo de los factoriales de Robert Martin también. ¿Está? Eso ya capaz que vos, Juan, nomás. ¿Vos tenés alguna pregunta sobre eso? Porque yo sé que Martín y Gaby y Carlos ya la tienen clara con eso. No, entendí todo. Cuando hablé la primera vez con el Gaby me contó que estaban enfocados para esto y yo miré por mi cuenta si quieres. Ah, buenazo. Bueno, impecable. Bueno, entonces lo que queda ver acá es la parte de contract testing. Con calor bárbaro, boludo. Y esto, volviendo un cachito para atrás, lo de contract testing es lo que vamos a hacer cuando... en realidad lo vamos a hacer varias veces, pero en especial cuando haya una función que usa un servicio externo. Como mandar mail o yo que sé, procesar un pago, lo que sea. ¿Tá? Cuando no queremos... Vamos a leer acá lo que dice que es contract testing. A ver... Donde no podemos o no queremos probar ambos lados de una interacción, vamos a hacer contract testing. ¿No? Un contrato en ese contexto se refiere a la interfaz que ofrece un elemento fuera o dentro de nuestro sistema. ¿No? Por ejemplo, también podemos hacer una función que llame a una API y el contrato sería, bueno, lo que recibe la API. ¿No? Acá creo que puse así. Si una API recibe, yo qué sé, un token de autenticación y yo qué sé, una ID para encontrar algo, ese es el contrato, junto con lo que te devuelve, ¿no? O sea, entonces vos podés decir, bueno, esta API, yo le voy a pasar un ID, me va a devolver un string o un JSON, ¿no? A ver, por ejemplo, el contrato de nuestra función para buscar usuarios define los parámetros que recibe, un string que debe coincidir con la ID de un usuario y los valores que devuelve, un objeto con información del usuario o null. Y este es un ejemplo de un elemento adentro del sistema, ¿no? Porque esta función está dentro del sistema. Un ejemplo diferente, un servicio externo que publica los parámetros y los resultados de los endpoints de la API. Si conocemos el contrato que un elemento va a cumplir, podemos crear lo que se llama test double. Un double es un doble, ¿no? Un doble tipo película, ¿no? El doble de riesgo es el boludo que se tira del edificio cuando no querés tirar al actor, ¿no? Acá lo mismo, es en el test, digamos, como no querés usar al real, usas un doble. Y lo que haces es que reemplace al elemento situacional.
Estos test double van a estar atados al mismo contrato que el elemento real, pero sin los costos relacionados. Entonces, si nos imaginamos, por ejemplo, que yo tengo una función que va a llamar una API afuera, yo sé lo que recibe la API y lo que devuelve la API, yo no necesito usar la función real que llama realmente a la API. Puedo agarrar otra función diferente que en realidad no llame a nadie, ¿no? Que no llame a la API, pero que tenga el mismo contrato. Entonces eso me va a permitir a mí testear contra ese contrato sin tener que pagar el costo de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está el ejemplo del mail, ¿no? Tengo una función que se llama send welcome email y después, nada, una API ahí que es el contrato, sería una cosa así, ¿no? Le pongo un content, hola, le digo va para, hola, Robinit, y el loco devuelve status ok, mensaje enviado, ¿no? Entonces, después yo tengo dos funciones que digamos, se apegan al contrato. Uno es el posta, ¿no? La función posta, que es la que va a llamar a SendGrid y va a funcionar con SendGrid y todo, que es la que voy a usar en producción. Y el double, que es la que voy a usar en el test. Cuando vaya a testear, no voy a usar la que va a producción, voy a usar el alcahuete, como decíamos con cosas. Vamos a usar esta estrategia en los distintos tipos de test, ¿no? Y nada, esto es un poquito más de cada tipo de test. ¿Tá? Esto de unit testing es lo que estábamos hablando recién. Si yo tengo una función, ¿no? Find user, ¿tá? Que lo encuentra por ID, lo encuentra por email. Tengo dos contratos, por así llamarlo. Y también tengo las dos funciones reales, que son las que van a la base de datos, digamos. Bueno, acá están 3 puntitos. Y después tengo los test doubles. Entonces después tengo el test unitario. Va a inicializar find user, me falta la otra parte, que está en el test unitario va a inicializar find user con los test doubles y lo que le va a decir a los test doubles es, vos, decime qué interacción tuvo find user contigo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que buscar el usuario, en esta función, por ejemplo, voy a decir, bueno, si no lo encuentro por ID, lo voy a buscar por email. Entonces voy a decir, bueno, este test double le voy a decir, vos, ¿te pasó el ID? Sí, me pasó el ID, genial. Voy a poner expect, el doble, ahora lo hacemos, pero le voy a decir al test double, le voy a decir, vos, ¿cómo te llamaron a vos y qué devolviste? ¿Tá? Y después en el resultado me va a decir, bueno, cuando yo llame a find user y le pase el ID correcto, el resultado tiene que ser lo que devolvió el test double. O sea, voy a hacer todos los tests no en base al resultado real, sino en base a la interacción con el doble. Que ahora lo vemos bien. Y en el caso del test de integración, lo mismo. Yo levanto el servidor web y mi código también me tiene que permitir levantar el servidor web y cambiar las dependencias, ¿no? Y en este caso está el ambiente de producción. Entonces el ambiente de producción va a decir, vos, yo necesito mandar mails. Le va a decir a la aplicación. Pero el test lo que va a decir es, vos, decime qué interacción hubo contigo. Cuando la función send welcome email va a ser igual siempre. Pero lo que va a pasar es que cada uno de los ambientes la va a inicializar con diferentes... uno lo va a inicializar con el normal y el otro lo va a inicializar con el double. Y acá está el contract, digamos, es lo mismo. Vamos a ver si no me salté nada importante acá. A ver. Bueno, también cualquier test, integration testing también es cualquier test que no sea unitario, ¿no? O sea, cuando haga end-to-end, también voy a levantar el servidor web o como hablábamos recién, el ambiente sandbox va a estar levantado con o dobles o simplemente de funciones que no hacen nada, que aplican el mismo contrato que SendGrid, porque esta función va a esperar el mismo resultado, digamos, va a querer usar esto. Pero si es un sandbox no va a hacer las llamadas a SendGrid para mandar los mails. Calculo yo, no sé, a menos que quieran perder créditos de SendGrid cada vez que testean. Integration momento cuando inicialicemos el servidor HTTP.
Estos adaptadores los vamos a reemplazar por test doubles. Test doubles van a recolectar información de uso. Esto es lo que decía yo, o sea, en realidad son unos alcahuetes, como le decíamos con Carlos. El alcahuete lo que va a hacer es acordarse de lo que le dijeron y le va a alcahuetear al test. Va a decir, vos test, mirá, tal función me dijo esto. Y el test ahí va a poder tomar una decisión si lo que le dijeron está bien o no. Así logramos poner, sin gastar créditos en los servicios externos, reducimos el tiempo que llevó a ejecutar los tests, ¿no? También, porque si no, esto también puede funcionar si vos tenés algo que es demasiado pesado y no lo querés testear. Yo qué sé, no me imagino. Ahora no me imagino ningún ejemplo. Pero si tuvieras un script, yo que sé, que demora 3 minutos en correr, no pones un test que demora 3 minutos. Haces un double, sacás eso del medio y corres el test y te fijas la interacción en vez de correrlo en serio. Unit testing, control testing, cuando probamos funciones que dependen. Esto es importante. Cuando hacemos unit testing no queremos que participen otras funciones, aparte de lo que queremos probar para poner las dependencias. O sea, algunas funciones van a depender de otras funciones, ¿no? Tenemos el ejemplo acá. Yo tengo una función findUser que depende de otras dos funciones, que es findUser by ID, findUser by email. Cuando nosotros estemos haciendo el test de la función findUser, no vamos a querer usar las otras funciones. Porque o sea, la gracia del unit test es que yo testeo lo más reducido posible alrededor de esa función que estoy testeando, ¿no? Porque si después voy y cambio, si yo testeara con las funciones reales, eso generaría, por ejemplo, de que cuando yo cambio la función findUser by ID, se me rompe el test de findUser. Pero eso funciona más como un test de integración entre las dos funciones que como un test de unitario de findUser. Entonces, cuando yo vaya a testear una función que tiene dependencias de otras funciones, lo que voy a hacer es, en vez de usar las dependencias reales, le voy a decir, toma, usa un doble. Y ese es el final. Vamos a hacer otro ejemplito acá, ¿no? Con dobles spec JS. Capaz que hacemos esta función findUser, ¿no? Entonces yo voy a decir, vamos a describe findUser. De vuelta, voy a decir, bueno, mi función. Que en realidad acá me faltó una parte. Porque hay que hablar de un par de patrones que no son patrones de diseño porque no son iguales a los de programación orientada a objetos. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta sobre esto antes de que pase a programarlo posta? ¿Juan? A mí me cala el alcahuete, pero esa la vamos a ir viendo. Pero ya lo hicimos en un momento, ¿o no? Sí, por eso, verdad. Ya como que me quedó ahí un poco. Vamos, tenemos rato igual, nos queda como media hora. Hay un par de a ver, ¿por dónde lo podemos centrar esto? Yo para poder vamos a hacerlo medio pseudocódigo y después lo empezamos a hacer con TDD y todo lindo. ¿Cómo es el código este de vamos a hacer abajo unit test? findUser, ¿no? Yo voy a tener findUser. Y según lo que dice acá, la función findUser by ID, yo tengo que poder cambiarla. O sea, la función no puede ser así, ¿no? Yo voy a tener findUser, function findUser by ID, ¿no? Y mi función no puede ser una cosa así, findUser by ID. ¿Por qué no puede ser así? Porque yo acá no lo puedo cambiar. ¿Cómo le digo, en vez de usar esto, usa otra cosa? Acá está hardcodeado esto y no lo puedo cambiar. No puedo decirle, che, mirá, que en este caso, en este test, yo quiero que esta función vos uses algo distinto. En programación orientada a objetos, eso se llama un strategy pattern. Cuando o sea, la solución acá es decirle, bueno, voy a pasarle
la función por parámetro. Entonces esto quedaría una cosa así. Yo voy a tener un alcahuete. ¿No? Me pasaron params. Y params son los de acá. ¿No? Pero cuando yo diga... bueno, medio de lo que estábamos hablando otra vez de los callbacks también se parece mucho el ejemplo. Entonces voy a decir id, email, find user by ID. Esto va para atravesar un cacho todo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo... Bueno, vamos a empezar por el principio. En programación orientada a objetos, el strategy pattern es eso, ¿no? O sea, hay una parte... Yo tengo un objeto que hace A, hace B y hace C, pero B depende. ¿No? ¿Y cómo hago para que dependa? De vuelta, si yo lo encajo acá, si yo digo B, eso no lo puedo cambiar con nada. Vale, la manera que tengo sería tipo if, yo qué sé, x igual a 2, entonces B, y si no, no sé, else. ¿No? Esta sería una manera de decir, usame una función o usar la otra. Pero sigue estando hardcodeada adentro de findUser. Es demasiado tarde vos para explicar esto. Pero vamos a tardar. Entonces yo lo que quiero poder hacer es que este B que depende me lo digan. Me digan desde afuera. Entonces vamos a ver si encontramos el diagramita. Entonces el contexto... Esto no se entiende nosotros. ¿Cómo funciona esto? Contexto, strategy. Mi contexto va a recibir un strategy, un tipo strategy, pero todavía no sabe cuál es el strategy que va a recibir. Entonces yo a mi contexto le puedo pasar la estrategia A o la estrategia B. ¿No? Y dependiendo de cuál le paso, lo que sucede, digamos, cuando yo ejecuto el contexto. En este caso es lo mismo. Yo puedo pasarle find user by ID o puedo pasarle un alcahuete. Y va a depender de lo que yo le pase lo que va a ser la función de adentro. Eso capaz que es medio confuso. Ahí tiene una parte que no se me... ¿O quedó claro? ¿Qué preguntas tienen ahí de eso? ¿No entendieron nada? ¿Entendieron algo? ¿Se entiende esto? No sé. Capaz que si hacemos ida y vuelta es más fácil encontrarle la... Más las funciones de JavaScript, creo que ahora entendí un poco más lo del alcahuete. Ahora porque me acuerdo, me confundí ahí, tipo, ahora que pusiste eso de params, me acuerdo que me confundí a pila cuando lo vimos, pero ahora me quedó más claro. Por acá se entendió. Por acá sí. O sea, básicamente hay algo que hay una función que yo tengo que ejecutar. Como yo no quiero ponerla adentro de la función, yo quiero poder cambiarla, lo que hago se la paso por parámetro. Entonces la función findUser by ID se la voy a pasar por parámetro. Chao. Carlos no. Juan, vos ¿qué preguntas tenés? Porque con el resto yo sé que ya más o menos ya lo hicimos de alguna manera u otra, ya lo... ¿El strategy pattern lo tenés claro? Parece que Juan se acaba de salir. Lo echamos. Bueno, pero fue recién. Quiso hablar y hizo la que hago yo siempre. Quiso desmutearse y apretó el de salir. No, se desconectó. Se desconectó. Sí. Pasa que ya bastante tarde. Sí, son 10:30. Bueno, está. Ya más o menos todo ya la tenemos clara esta, ¿no? A mí me pareció que golpearon la puerta, estoy re perseguido ahora, boludo. Nada. Eso se llama, lo que venimos haciendo nosotros se llama contract testing. Y test doubles. El test double es el alcahuete, ¿no? Que es el que va a hacer de cuenta que es la función real, que en realidad nos va a decir, nos va a dar información a nosotros.
Y contract testing es cuando nosotros decimos, yo ya sé lo que va a recibir y yo ya sé lo que me va a devolver, entonces yo voy a crear una función que se comporta así y no voy a usar el real. Hago el testing contra el contrato y no contra la función post. Es eso nomás, no hay mucho más vuelta. La parte de strategy esa es la complicada, tendría que haberlo agregado acá. Bueno, y son 10:30, capaz que la dejamos por acá, ¿no? Esto quedó en la nada, esto vamos a dejarlo acá en la nada. Capaz que sí, pues ya es medio tarde. Sí, son las 10:30 ya. Bueno, igual es cuestión de práctica esto. Lo vemos teóricamente, pero ya saben, porque ya lo hicimos alguna vez. Que hay que probar y probar y darle y darle. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo para tirar en los 40 segundos que quedan? Solamente para que me quede claro a mí, Strategy Pattern, a pesar de ser usada en orientado objetos, también se puede usar en funcional entonces. Sí, no tiene el mismo nombre, seguramente. En el video de este que hablamos el otro día, en el de Functional Design Patterns, el loco hay un chiste como diciendo el Strategy Pattern son funciones y el Command Pattern son funciones y el Observer Pattern son funciones. Porque no tiene un nombre en realidad, o sea, vos le pasar una función por parámetro es un callback. No sé si tiene un nombre de por sí. Yo uso el Strategy porque capaz que, yo que sé, Juan ahí estaba haciendo la ORT y programó con Java, yo que sé, vos venís de C# y eso. Si estás más familiarizado con orientado a objetos, capaz es más fácil entenderlo por ahí. Pero en definitiva es una función cambiada por otra. No tiene mucha locura ahí. Bueno, mañana capaz lo hace un poquito más ágil y más temprano. Mañana a las 8. Estamos en contacto, suficiente. Un abrazo. Bueno, dale. De vuelta, gracias, loco. Nos vemos mañana. Chao, chao.